Así, ya. Gracias, Carla. Aunque un poquito tarde, pero está bien. Gracias. Entonces, ¿no? Que habíamos dicho el reticulado. ¿Algún otro más? Que recuerden en el video. Anabel. La unión covalente. Ya. A ver qué recuerdas de Y este. cross-linking. Pero ya hemos hablado del cross-linking, ¿no? Pero la unión covalente, ¿en qué consiste? Es usado para darle estabilidad a la enzima. A ver, en relación a eso, ¿no? Bien que lo has nombrado así, Anabel, pero quiero que se comprenda que cuando hablamos de la unión covalente, ¿sí? Dentro de esta unión covalente también está el reticulado o el cross-linking, ¿no? O el entrecruzamiento también. ¿Por qué? Porque es el método, porque son uno de los métodos que más se utilizan en relación a la inmovilización por unión química. Entonces, en cuanto a lo que es esta unión covalente, más que todo consiste en la activación de los grupos químicos del soporte, ¿no? En este caso se activan los grupos químicos del soporte, y los grupos activados de los soportes reaccionan con los aminoácidos de la enzima, ¿no? Y al reaccionar con los aminoácidos de la enzima, van a dar lugar a la formación de enlaces peptídicos, ¿sí? Y se va a dar la formación de estos enlaces denominados como covalentes, ¿ya? Entonces eso en relación a este tipo de unión química. A ver, ¿alguien más que quiera participar? No se olviden que es nuestra última clase, ¿no? Y eso es importante para que ustedes puedan aumentar su nota, ¿no? En el caso de que no han participado, entonces, para que puedan tener esa evaluación por lo menos, que es la última de la clase. ¿Nadie que quiera aportar con algo? Y otro que sería lo que dice la restricción de la movilidad de la enzima y pérdidas, también creo que dijeron. Sí, ¿no? Dentro de lo que son algunas desventajas en general. ¿Ya? ¿Algo más? Bien. La aplicación, tal vez. Sí. A ver, Tal vez, sí, dime, Rosemary. bueno, a principio yo, bueno, estaba escuchando, no se escuchaba muy bien, pero creo que, si no me equivoco, dice que afecta, o es que afecta en la temperatura, al pH y a la, ¿cómo se dice? Disolventes orgánicos. Sí, pero, exacto, pero eso más que todo como característica de la enzima, ¿no? La enzima depende del pH, de la temperatura, ¿no? Entonces, por eso Esta es la fuerza iónica, ingeniera, lo que afecta al pH y la afinidad. ¿En qué consiste, pero? ¿En qué consiste esa fuerza iónica, Silvia? Annelies, ¿te querías decir algo? Sí, ingeniera, sobre las aplicaciones que se puede llegar a utilizar lo que es en antibióticos, por ejemplo, como la penicilina y también se puede utilizar como en terapias. Ya. Sí, ya viendo eso, ¿no? Sobre la aplicación, que lo vamos a nombrar un poquito más adelante. Bien, entonces, un poquito reafirmando la información que habíamos visto, tenemos en la retención física, por lo tanto, el atrapamiento, ¿ya? Entonces, el atrapamiento, por lo tanto, es la retención de la enzima, ¿no? En cavidades interiores de una matriz sólida. Esta matriz, que viene a ser justamente el soporte, se caracteriza por ser porosa y está constituida por prepolímeros entrecruzables, ¿ya?
Entonces, es una característica que tiene o que comprende el soporte o esta matriz denominada así en el caso de esta retención física denominada atrapamiento, ¿ya? Entonces, este atrapamiento puede ser en geles, ¿no? Que se lo da como en capas o en fibras, ¿no? En relación a lo que es la inclusión en membranas, entonces, viene lo que es la encapsulación, ¿no? Cuando hablamos de la encapsulación, las enzimas, en este caso, están rodeadas de membranas semipermeables, ¿ya? Que permiten el paso, ¿no? Van a permitir el paso del sustrato y el producto, ¿no? Es decir, si aquí está la enzima, aquí en este caso son 4 enzimas que están encapsuladas en esta membrana semipermeable. Por lo tanto, el sustrato puede ingresar a esta membrana, se produce el cambio, ¿no? Es decir, la enzima lo transforma en un producto y vuelve a salir, ¿no? Entonces, es la forma en cómo se va a ir produciendo en cuanto a este tipo de retención física, ¿ya? Luego está el de los reactores que hemos dicho, ¿no? En este caso se caracteriza por emplear membranas permeables, ¿ya? Estas, más que todo, se las aplica mediante una bomba, ¿no? Que se establece en el flujo líquido del sustrato y que en este caso, más que todo, se utiliza dentro del reactor, ¿no? Como les había mostrado en la anterior clase. Es decir, el sustrato va a empezar a ingresar por toda la superficie de la enzima para producir el cambio, ¿no? Independientemente del orden que tenga. No puede haber aquí otra filita de enzimas. Igual el sustrato va a pasar por estas y va a ser transformado. Puede pasar, por ejemplo, digamos, si tomamos en cuenta que este es un reactor, puede pasar por la parte superior y por la parte inferior ya sale el producto, ¿no? Entonces, es el fin o el objetivo, mejor dicho, que tiene ese tipo de inmovilización para utilizar en los reactores, en los fermentadores, que van a tener esta característica de contener la enzima inmovilizada. Bien, en cuanto a lo que es entonces la unión química, está esta que hemos denominado unión a soportes. En este caso hemos dicho que son las más utilizadas, ¿no? Y de las que se tiene mayor información. Ustedes buscan y encuentran bastante información sobre este tipo de inmovilización. Se utilizan en esta unión de soportes variedades, ¿ya? Claro que estas deben cumplir ciertas normas, ¿no? Estos soportes que se van a utilizar. Si bien hay variedades, se tienen que cumplir normas. Esto para poder para poder tener un control, obviamente, ¿no? de la inmovilización y no verse afectada la actividad de la enzima. Entonces, ¿qué es lo que se busca, por lo tanto, en este soporte para poderlo utilizar? Es que exista un aumento en la interacción que va a haber entre la enzima y el sustrato, obviamente, ¿no? No puede haber una interacción pequeña, tiene que ser la más completa posible para que la enzima pueda actuar de forma correcta sobre lo que es el sustrato, ¿sí? El que resista los pHs, las temperaturas, dependiendo del tipo de proceso específicamente. Ahora, dependiendo de eso, los soportes pueden ser inorgánicos, naturales, como por ejemplo puede ser arcilla, bentonita, piedra pómez en cuanto al soporte, ¿no? O pueden ser los orgánicos naturales, por ejemplo, los polisacáridos o las proteínas fibrosas también, ¿no? Entonces pueden tener esos orígenes, los soportes. Cuando hablamos de la absorción, ¿no? Hemos dicho que en el caso de la enzima, se va a unir por fuerzas de Van der Waals, ¿no? Esto lo va a caracterizar. En este tipo también de unión química, que es por absorción iónica, se deben controlar los pHs del medio, en este caso sí, para que la fuerza iónica y el diámetro del poro, cuando decimos el diámetro del poro, se refiere al que se ha creado en el soporte, ¿no? Entonces, de eso bajo las características más importantes. ¿Cuál es la desventaja posiblemente para que se comprenda mejor? Que la unión
que tiene del soporte a la enzima, que hemos dicho que es una fuerza de Van der Waals, es muy débil, ¿no? Esta unión de la enzima hacia el soporte es muy débil y puede llegar a afectar en algún momento cuando hay elevadas concentraciones de sustrato, ¿no? Digamos, si ingresamos demasiado sustrato, puede verse afectada esta unión y desaparecer, ¿no? Y ya no tener la enzima en relación a lo que se necesita o se requiere. Luego está esta unión covalente que ya la hemos nombrado, ¿no? Que es el método de inmovilización más utilizado en la industria. Hemos dicho que hay una activación de los poros del soporte, una activación de los grupos químicos de los poros del soporte, en el que estos grupos activados de los soportes van a reaccionar con los aminoácidos de la enzima con la formación de enlaces peptídicos, ¿no? De esa manera se va a dar lugar en la unión covalente. Luego está el reticulado, que es este, que también es denominado, no nos olvidemos, entrecruzamiento o cross-linking, ¿no? Entonces, este es el reticulado o cross-linking, o entrecruzamiento. En este caso se utilizan reactivos bifuncionales, ¿no? Se van a utilizar estos reactivos que van a originar las uniones, ¿no? Estas uniones que vemos aquí, esos reactivos son las que las van a originar y van a unir las moléculas de las enzimas, ¿no? Y son capaces de resistir temperaturas y pHs extremos, ¿no? En el caso de lo que es un reticulado, entrecruzamiento o cross-linking, ¿ya? Entonces, eso, básicamente. En el caso del correticulado, que es también tan denominado entrecruzamiento de la enzima, pero con proteínas sin actividad enzimática, ¿sí? Entonces, eso va a representar, por ejemplo, esta C, ¿no? Va a representar una proteína sin actividad enzimática que se va a unir a la enzima. Entonces, este tipo de inmovilización impide la pérdida de la actividad, ¿no? Por efectos de la difusión del sustrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, el correticulado se considera uno de los métodos más novedosos en lo que se representa el entrecruzamiento, ¿ya? Entonces, bueno, eso, ¿no? Entre las características más importantes. Por lo tanto, eso, ¿no? En cuanto a esta inmovilización, luego en el video lo van a tener en la presentación para ver las veces que ustedes consideren. Y ahora aquí están los efectos, ¿no? Los efectos que vamos a nombrar sobre lo que es la inmovilización, que ya con lo que hemos visto en el video, hemos hablado, etcétera, ya se ha concluido ese efecto, ¿no? Entonces, efectivamente, una inmovilización va a alterar el comportamiento de la enzima, ¿sí? Generalmente se incrementa la estabilidad conformacional de las mismas. Eso es lo que queremos, que se estabilicen, para poderlas utilizar repetidas veces. Y vamos a ver cómo se puede utilizar en una de las aplicaciones que tenemos. Entonces, cuando hablamos de esta estabilidad conformacional de la enzima, obviamente tiene que ver con el tipo de inmovilización, ¿no? Con el método de unión, el tipo covalente o la adición de algún grupo funcional. Entonces puede dar lugar a eso. Después está dentro de un efecto que pueden perder total o parcialmente la actividad por la interacción con el soporte, ¿no? Esto por impedimento del paso del sustrato al sitio activo. Es decir, una vez que se hace la inmovilización a la enzima, independientemente de qué método hemos utilizado, ya sea la unión física o la retención física o la unión química, se tiene que ir controlando constantemente si la actividad de la enzima sigue manteniéndose. Más que todo por el soporte que se ha utilizado, ¿no? O la membrana, porque puede ser que por algún tipo de mala conservación o mal almacenamiento pueda llegar a impedir que el sustrato ingrese a la enzima y pueda producir su actividad catalítica, por decirles, ¿no? Y no tiene que ver simplemente con la actividad directa, sino que por medio de la inmovilización no se está pudiendo realizar la interacción de la enzima y del sustrato. Entonces, puede llegar a ser un efecto, ¿no? Ahora, hay otros cambios también que pueden dar
lugar o afectar a la actividad de la enzima, que puede ser aumentando, como hemos visto, bueno, aumentando o disminuyendo, como lo hemos visto, ¿no? Que podía suceder. Esto por lo mismo, por estos efectos de difusión del sustrato al sitio activo. Cuanto más difícil se le sea al sustrato ingresar o tener un contacto con la enzima, obviamente va a ir disminuyendo su actividad enzimática, ¿no? Ya no se va a ir transformando y eso tampoco es lo que se quiere. Luego están estas aplicaciones, que vamos a hablar específicamente a las que se denomina como biosensores, ¿ya? Estos gráficos que ustedes ven aquí representan lo mismo, ¿ya? En este caso, ¿de qué forma? Los biosensores son de utilidad en el campo, por ejemplo, diagnóstico clínico, ¿ya? En el que, en este tipo de en los biosensores, mejor dicho, se determinan niveles, por ejemplo, sanguíneos, de glucosa, se puede identificar el lactato, urea, colesterol, la creatinina, el ácido úrico, ¿ya? Entonces, estos biosensores, bueno, y también hay biosensores para el control de calidad en la industria alimentaria, ¿ya? En ese caso, para la determinación de la contaminación microbiana podría ser. En el caso también se puede utilizar los biosensores en la polución ambiental, donde se puede identificar, por ejemplo, la presencia de residuos tóxicos, pesticidas, herbicidas y también obviamente microorganismos, ¿no? Entonces los biosensores va a permitir tener este uso clínico, alimentario y ambiental, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces estos son los bioreceptores, ¿no? O biosensores, en el que se va a colocar la muestra para analizar, en el que va a dar lugar a un traductor, un detector de señal, denominado así, y un procesador, ¿no? Y se va a obtener el resultado que se está buscando dependiendo de qué área es, ¿no? Si es clínica, alimentaria o ambiental. Y este también es un gráfico en el que da lugar a demostrar lo mismo, ¿no? Estos son como otros compuestos que pueden estar presentes en la muestra para analizar. Un analito, la enzima inmovilizada, ¿no? Obviamente aquí lo mismo, va a estar la enzima inmovilizada incluida en esta muestra y luego va a ingresar al biosensor, ¿no? Entonces va a haber una superficie, la de inmovilización, en este caso que se está reflejando así, un traductor, un amplificador y un resultado. Entonces, de esta forma también se puede dar lugar a esta aplicación. Otro tipo de aplicaciones. Bueno, la anterior a esta es más dirigida desde un punto de vista industrial, ¿no? Que favorece mucho entonces el uso de las enzimas para poder dar lugar a estas mediciones que se pueden hacer dependiendo del tipo de industria. En el caso de estas otras aplicaciones para lo que es las enzimas inmovilizadas, están obviamente las médicas, ¿no? Las farmacéuticas, las alimentarias y las químicas. En el caso de las médicas, sería referencia a las enfermedades que han sido causadas por alteración o carencia de una determinada enzima, ¿no? Entonces, se pueden utilizar estas enzimas inmovilizadas justamente para ver la participación de estas dependiendo de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La entrega eficaz de la enzima al tejido adecuado, dependiendo obviamente de la enfermedad, tiene cierto éxito mediante el uso de lo que son los liposomas. Por lo tanto, ¿no? Se utiliza la enzima con actividad antitumoral, que en este caso nos va a permitir identificar, ¿no? Esa función. Aquí está la enzima L-asparaginasa, ¿no? Que se va a inmovilizar se va a dar lugar a la inmovilización y luego se va a aplicar justamente para poder identificar una enfermedad, ¿no? Bajo un estudio médico y ver
cómo esta enzima trabaja en ciertas condiciones en relación a un determinado, a una determinada enfermedad, y de esa manera se va a poder incluso identificar cuál es, ¿no? Si es una leucemia, si es un cáncer, ¿no? Entonces, es hacer una prueba de la enzima dentro de un determinado organismo para ver cómo el organismo reacciona a partir de esa enzima y poder dar lugar a un diagnóstico final, ¿no? A ver, aquí también dice, ¿no? La tripsina o las colagenasas se utilizan para eliminar tejidos muertos de las heridas, ¿no? Entonces también se puede dar lugar a esto, a heridas, a quemaduras, a úlceras. Entonces lo que se hace es inmovilizar esas enzimas, ¿no? Que se pueden inmovilizar en las celulosas o las fibras y van a formar parte de los tejidos de apósitos y vendas. Entonces ahí se las puede incluir y se las puede utilizar para mejorar esas condiciones en cuanto a los tejidos, ¿no? Si es un tejido quemado, entonces estas vendas, estas fibras van a contener la enzima, van a envolver la quemadura y esperando que exista una interacción de esas enzimas sobre la quemadura, en este caso sobre la piel, y generar una mejora en esta, ¿no? Una cicatrización. Luego están las farmacéuticas que nos permiten la obtención de los antibióticos betalactámicos y los fármacos ópticamente puros. Esto está más que todo relacionado con la parte de fermentación que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Se va a utilizar un bioreactor o un reactor específicamente donde la enzima está inmovilizada y va a ser fermentada y se va a obtener un antibiótico, que eso les expliqué en la anterior clase. Luego está obviamente la industria alimentaria, ¿no? Sabemos muy bien que las enzimas actúan muy fácilmente con los carbohidratos, proteínas, etcétera, y transforman a productos que pueden ser utilizados o también pueden ser obtenidos en el mismo proceso, ¿no? Como por ejemplo edulcorantes, aditivos alimentarios. Y lo mismo en el caso de las químicas, ¿no? Donde ya se pueden utilizar fragancias, obtener, mejor dicho, fragancias, insecticidas, se puede aplicar los tratamientos de aguas residuales con estas enzimas inmovilizadas. Básicamente es aplicar las enzimas a estos procesos. Y lo estamos especificando en el tema de ser inmovilizadas, pero también pueden ser no inmovilizadas, ¿no? Se puede utilizar una enzima para obtener un jarabe de glucosa, pero esta enzima puede estar inmovilizada o no, ¿no? Haciendo referencia a eso. Y estamos diciendo que la inmovilización de estas enzimas ayuda a que el proceso sea mucho más óptimo. Se pueda separar mucho más fácil del proceso, se pueda reutilizar varias veces, obviamente con un control de calidad de la inmovilización constantemente para que tengamos la certeza que la enzima sigue teniendo su actividad catalítica, ¿no? Entonces, eso básicamente. Bien, eso sería en cuanto al tema. ¿Alguna pregunta que tengan?